más dilación vamos a dar el paso a la última conferencia, la conferencia magistral de clausura de este Congreso de Economía Austriaca, y como no podía ser de otra forma, pues oye, a mí me da mucho gusto presentar a el doctor Juan Ramón Rayo, ¿no? Director del Juan de Mariana. Ha confiado en mí, pero en realidad el gran director del Juan de Mariana. No hace falta presentación. Mañana también estará aquí con nosotros presentando su último libro, Liberalismo, 10 principios básicos de un orden social liberal. Y la conferencia que tiene hoy es una conferencia pues basada en un paper, ¿no?, más académico, que lleva por título Hayek did not embrace a universal basic income. Entonces, bueno, veamos la opinión del profesor Rayo en este sentido, y la idea es una exposición de 45 minutos, 45, o igual menos. O menos. O menos. Y luego un turno de preguntas, comentarios y diálogos. Muchas gracias, Juan Ramón, como siempre, por el apoyo y por todo. Nada, pues bueno, buenas tardes y muchas gracias al Instituto Juan de Mariana por la invitación para efectuar esta conferencia de cierre. Es una conferencia que, a ver, tampoco va a ser extraordinariamente profunda. Es una conferencia dirigida a aclarar un malentendido que se ha convertido casi en una idea dominante dentro de determinados círculos académicos. Creo que no es especialmente complicado de desmentir, pero como es se ha extendido tanto y se ha convertido en tan popular, pues merece, creo, tanto un paper como una conferencia. El paper, como ha dicho Eduardo, se publicará a final de año en el Independent Review, en parte también porque algunos de los que han contribuido a difundir esta idea equivocada, pues lo han hecho desde las páginas del Independent Review. Y la idea equivocada es que Hayek fue un defensor de la renta básica universal. Creo que conviene aclararlo, primero por lo que he dicho, porque se ha convertido esto en un lugar común. Parece que efectivamente Hayek fue un defensor de la renta básica universal. Y luego porque estamos viendo cada vez más intentos de compatibilizar la filosofía política del liberalismo con la renta básica universal. Evidentemente, para que esos intentos sean fructuosos o infructuosos, es irrelevante lo que haya defendido Hayek o lo que haya dejado de defender, porque lo que importa es la coherencia y la razonabilidad de los argumentos, no si Hayek se sumó a esa tendencia o no. Pero sí que es verdad que si un pope liberal como Hayek defendió la renta básica universal, pues parece, o al menos de entrada parecería que no es una idea tan ajena, o no debería ser una idea tan ajena al liberalismo, ¿no? Entonces, quiero aclarar esto. Y efectivamente, claro, si uno lee a Hayek un poco superficialmente, o al menos uno lee a Hayek sin haber leído demasiado sobre las teorías que respaldan la renta básica universal, pues podría parecer que sí, ¿no? Si uno va a Derecho, Legislación y Libertad, por ejemplo, dice asegurar una renta mínima a todo el mundo, una especie de suelo por debajo del cual nadie pueda caer cuando no puede salir adelante por sus propios medios. No solo es una protección totalmente legítima de los riesgos comunes, sino una parte necesaria, una parte integral de la gran sociedad en la que el individuo ya no puede depender de los grupos pequeños en los que ha nacido. Entonces parece que está diciendo que asegurar una renta mínima a todo el mundo es parte consustancial de la sociedad liberal que él está defendiendo. Entonces, evidentemente, renta mínima para todos, renta básica, ¿no? Y efectivamente, ya digo, así lo han entendido autores liberales y no liberales. Por ejemplo, Kevin Valier, filósofo liberal, muy interesante y muy perspicaz en muchos de sus argumentos, es decir, no estoy citando a gente pues, que se ha leído muy por encima Hayek o que no sepa qué es la renta básica, dice, desde el punto de vista de Hayek, la renta básica universal es una condición básica para la legitimidad democrática de cualquier marco del contrato social. O Mazo Ulinsky, que de nuevo un filósofo liberal, defensor de la renta básica, dice, tanto Milton Friedman como Friedrich Hayek defendieron algo parecido a la renta básica universal como una función legítima del gobierno. Y Andreas Berg también dice, Hayek va más allá de la idea de las rentas mínimas de inserción y defiende una renta básica universal en derecho, legislación y libertad. Y luego también nos encontramos con teóricos de la renta básica no liberales que ven a Hayek como un defensor de la misma dentro del conjunto de filosofías que en algún momento lo han defendido. Por ejemplo, Karl Widerquist dice, los economistas mainstream, como Hayek o Friedman, han defendido la renta básica universal.
Oala Seha dice: los economistas orientados hacia el mercado, los economistas del libre mercado como Friedman o Hayek, han defendido el impuesto negativo sobre la renta. El impuesto negativo sobre la renta, lo aclaro, es exactamente lo mismo que la renta básica universal. O es una forma, mejor dicho, de aplicar la renta básica universal. Entonces, es verdad que Friedman ha defendido la renta básica universal porque defiende el impuesto negativo sobre la renta. Claro que lo defiende en un contexto en el que el Estado no se haga cargo de nada más. Dice todo privado y como garantía última la renta básica universal a través del impuesto negativo sobre la renta. Pero Hayek nunca defendió la renta básica universal y esto es lo que quiero defender. Entonces, primera cuestión a aclarar: ¿qué es la renta básica universal? Porque claro, Hayek en Derecho, Legislación y Libertad está diciendo claramente que asegurar un mínimo de renta a todo el mundo es una condición consustancial del orden político liberal. Entonces, asegurar un mínimo de renta a todo el mundo, ¿es una renta básica universal? Bueno, una renta básica universal es una transferencia de renta que cumple dos características: universalidad e incondicionalidad. Universalidad: todo el mundo la recibe con independencia de cualquier característica, especialmente, si lo queremos acotar, con independencia del nivel de renta. Es decir, seas rico o seas pobre, tú tienes derecho a recibir de la comunidad política en la que vives una renta básica universal. Bueno, universal es esa característica, una renta básica. Y además es incondicional. ¿Qué significa incondicional? Que la comunidad política no puede establecer condiciones, ningún tipo de condiciones, a la percepción de esa renta. Es decir, no te puede decir, pues si tú tienes poca renta, por tanto cualificas, bueno, al ser universal, poca o mucha, cualificarías igual. Pero bueno, imagínate, tienes poca renta y por tanto necesitas algún tipo de ayuda. Por tanto, te lo voy a dar. Pero si la poca renta la tienes porque te niegas a trabajar, no te la doy. Eso no sería una renta básica universal, porque no es incondicional. La renta básica universal es, te la doy y no tengo otro remedio como gobierno que dártela, porque es un derecho natural, un derecho de ciudadanía, dicen algunos de sus defensores, pues como la libertad de expresión o como cualquier otro derecho que es inatacable por parte del gobierno. Por tanto, todo el mundo tiene que recibirla, cualquiera que sea su circunstancia. Quizá el ejemplo lo suelo poner porque me parece muy visual, y de hecho el autor lo quiso hacer así de visual para que no quedara ninguna duda. El ejemplo más claro de qué es la renta básica universal o de quién tendría derecho o hasta qué punto tendría derecho a cobrar la renta básica universal es el caso de los surfistas de Malibú. Bien. Philippe Van Parijs, que probablemente es el filósofo socialdemócrata más famoso por defender la renta básica universal, tiene un paper donde dice que los surfistas de Malibú, que los idealiza como personas apartadas de la sociedad, que están todo el día surfeando en Malibú, que no trabajan ni quieren trabajar, sino que están todo el día pues con una vida bohemia, tendrían derecho a recibir del resto de la comunidad política una renta para que sigan desarrollando esa actividad que es la que les llena sus vidas. Es decir, esas personas, si no quieren trabajar en generar bienes y servicios para los demás, sí tendrían derecho, en cambio, a arrebatar los bienes y servicios que generan los demás a través de los pagos de la renta básica. Por tanto, una renta básica universal es todo el mundo, desde botín hasta el más pobre que encontramos al lado de la calle, desde la persona que está trabajando 18 horas al día porque es un alcohólico del trabajo, a la persona que rehúye cualquier tipo de trabajo en el orden del mercado. Bien. Entonces, como digo, renta básica cumple los dos requisitos: incondicionalidad y universalidad. Luego tenemos otro tipo de programas gubernamentales que cumplen solo alguna de ellas o ninguna, ¿no? Por ejemplo, el subsidio o la prestación, mejor dicho, de desempleo. Bueno, subsidio o prestación. En cierto modo la podemos considerar universal, es decir, todo el mundo tiene derecho a recibirla con independencia de su nivel de renta, pero está sometida a una condición, y es que no trabajes y además, en teoría, luego esto lo controlan de aquella manera, pero en teoría que no puedas trabajar porque no te ha llegado ningún puesto al que puedas acceder y por tanto, bueno, pues has cotizado para cobrar esa prestación, aunque seas rico la cobras, pero si te niegas a trabajar la dejas de cobrar. Bien. Luego hay prestaciones que no son universales, en el sentido de que sí están condicionadas al nivel de renta, pero sí son incondicionales. Por ejemplo, el Medicaid en Estados Unidos. Si tienes un nivel de renta bajo,
te pagan la sanidad en Estados Unidos, al margen de que quieras trabajar o no quieras trabajar. Bien, es una ayuda vinculada al nivel de renta, aunque es verdad que algunos quieren incorporarle condicionalidades y demás, pero en principio se puede cualificar de esa manera. Y luego tenemos programas que son no universales y no incondicionales, o por tanto condicionales. Uno de ellos, muy conocido en España, es el complemento salarial que propone Ciudadanos. Cobras el complemento salarial en función de si tu renta es baja. Conforme va aumentando la renta, ese complemento va desapareciendo y a las rentas medias ya no lo cobran, y luego evidentemente es un complemento que lo cobras si trabajas. Si no trabajas, no tienes un salario, por tanto no te complementan el salario, por tanto sí es condicional. Pero sobre todo lo que me interesa, porque creo que es el gran contraste que tiene sentido remarcar para Hayek, es la renta mínima de inserción. La renta mínima de inserción es una ayuda que reciben las personas pobres que no pueden trabajar. Por tanto, ni es universal, solo va para un colectivo concreto de gente, ni es incondicional. Si tú no trabajas porque no quieres, incluso si tú no te reciclas, por ejemplo, profesionalmente, ¿no? Te decimos, vale, te pagamos una renta, pero tienes que asistir a cursos de formación para mejorar tu capacitación en el mercado laboral. Si te niegas a ir a esos cursos, también pierdes la renta mínima de inserción, o en teoría, ¿no? Ese es, digamos, el tipo idealizado de renta mínima de inserción. Entonces, fijaos que la renta mínima de inserción es, en ese doble eje, todo lo opuesto a la renta básica. La renta básica es universal e incondicional, la renta mínima de inserción es condicional y no universal. Bien, hecho esta aclaración, ¿qué defendió Hayek? Pues lo que quiero explicar es que Hayek defendió las rentas mínimas de inserción, no defendió la renta universal. Entonces, por ejemplo, vamos a las tres grandes obras de Hayek donde hace alguna mención a supuestamente esa defensa de la renta básica. Dice Hayek en Camino de Servidumbre: no hay ninguna duda de que proporcionar algún tipo o que se pueda asegurar algún tipo de comida, de vestimenta, de alojamiento a todo el mundo. Y de hecho, para una gran parte de la población esta seguridad ya se ha conseguido. Entonces, él dice que este tipo de servicios básicos se podrían garantizar a través de una especie de seguro social muy amplio o muy extenso, pero aquí, por ejemplo, matiza que estas ayudas solo las recibirían aquellas personas que han sufrido, o durante el tiempo en que han sufrido, un quebranto económico grande, no para toda la vida. Por tanto, es un subsidio que plantea Hayek para asegurar eso, la comida, el alojamiento, necesidades básicas para todo el mundo, solo para una parte de la población pobre. Y además, en Camino de Servidumbre, llega al extremo de decir que, bueno, que esta ayuda además se podría condicionar a algún tipo de servicio voluntario, como el servicio militar, para que hubiese una correspondencia entre la ayuda y los servicios que se dan a la comunidad. Por tanto, es claramente un pago para un grupo de población sin ingresos y además no incondicional, sino totalmente condicionado. Luego, en los Fundamentos de la Libertad, 16 años después de Camino de Servidumbre, dice: asegurar un mínimo vital para todas las personas en necesidad presupone que este pago mínimo solo se proporciona a aquellos que demuestren que tienen necesidad y que no se les va a dar nada que no derive de haber probado, o que no siga de haber probado que tienen esa necesidad. Sería totalmente, o mejor dicho, hay una crítica, dice Hayek, totalmente irracional a la condicionalidad de estos pagos, que básicamente supone que se tiene que pagar en función del mérito y no de la necesidad, ¿no? Entonces, dice: no puede haber un principio de justicia en una sociedad libre que conceda un derecho de subsistencia al margen de que una persona tenga la necesidad de recibir esa ayuda. Por tanto, aquí Hayek está criticando, es decir, cuando defiende la renta mínima, está criticando la incondicionalidad. Está diciendo: siempre que hay una transferencia del Estado en favor de un colectivo de personas, tiene que ser porque
esas personas tengan necesidad y porque no puedan valerse por sí mismas. Y de hecho, si releemos la cita que he leído al principio, en Derecho, Legislación y Libertad, veréis que esto lo explicita. De hecho, voy a leer no solo el párrafo que he leído, sino el párrafo anterior, porque creo que sirve bastante para contextualizarlo, ¿no? Dice, hay otra clase de riesgos comunes que justificarían la necesidad de actuación del gobierno y que derivan del hecho de que los lazos en las comunidades pequeñas se han roto en nuestras sociedades abiertas y que por tanto un gran número de gente ya no se puede asociar con otras personas semejantes para proporcionarse ayuda mutua. Dice, el problema aquí claramente es qué destino van a sufrir aquellas personas que por diversas razones no puedan vivir de las rentas del mercado, como los enfermos, los viejos, los discapacitados, las viudas o los huérfanos, es decir, personas que sufren condiciones adversas y que no pueden salir adelante por sus propios medios en una sociedad donde ya se ha alcanzado un nivel de riqueza que podría dar para mantener a todo el mundo. Y es aquí donde dice, asegurar un cierto nivel de renta mínimo para todo el mundo, una especie de suelo por debajo del cual nadie que sea incapaz de salir adelante por sus propios medios, es decir, aquellos que son capaces de salir adelante por sus propios medios, no se les ha de asegurar este suelo mínimo de ingresos. Es a aquellos que no pueden salir adelante por sus propios medios, dice, es algo que parece una protección del todo legítima dentro de pues la provisión de una especie de seguro común frente a los riesgos propios de la gran sociedad, donde las personas ya no pueden apoyarse en los grupos pequeños para socializar, mutualizar sus riesgos. Es decir, lo que está diciendo Hayek es las sociedades abiertas se han convertido en sociedades impersonales, sociedades de mercado, donde una persona ya no integra ningún grupo con lazos muy estrechos y con lazos de ayuda mutua muy fuertes. Ya no hay, pues eso, confesiones religiosas donde todo el mundo se ayude mutuamente, ya no hay clanes basados en la etnia, ya no hay clanes basados en la raza, y esos grupos donde el individuo quedaba de alguna manera diluido, pero que tenían la ventaja de que se ayudaban mucho entre ellos, de tal manera que si una persona dentro de ese grupo sufría algún tipo de infortunio, el resto tenía una obligación que, vamos, claramente se cumplía de ayudarle. En una sociedad en parte atomizada, donde nos manejamos con relaciones de mercado, hemos destruido, o ha desaparecido, mejor dicho, esta ayuda social espontánea, y no hay nada que lo supla, con lo cual es el Estado, dice Hayek, quien tiene que proporcionar esa función subsidiaria. Este argumento será criticable o no, pero que es un argumento que nada tiene que ver con la idea de una renta básica universal para todo el mundo, al margen de pues su predisposición a trabajar o de su nivel de renta. Entonces, si uno lee, ya digo, los textos de Hayek, creo que claramente se ve que no está defendiendo una renta básica universal. Está diciendo con claridad la renta solo para los pobres, es decir, para las personas de renta baja, y siempre que no puedan salir adelante por sus propios medios. Si son pobres de voluntad, si son pobres porque dicen yo prefiero no trabajar o trabajar en 4 chapuzas al mes porque prefiero tener mucho tiempo libre, aunque mi nivel de renta sea muy bajo, esa persona no tiene derecho a una transferencia estatal a costa de los demás, que hacen la elección opuesta. Quiero trabajar mucho más porque prefiero el dinero a fin de mes a tener tiempo libre. ¿Bien? Pero imaginemos que Hayek nunca hubiese escrito nada al respecto, ni a favor ni en contra de las rentas mínimas de inserción, ni a favor ni en contra de la renta básica. ¿Podríamos presuponer cuál habría sido la opinión de Hayek sin necesidad de acudir a la textualidad de sus escritos? Yo creo que claramente sí. Es decir, Hayek no defendió la renta básica, pero es que además habría sido absolutamente incoherente con la filosofía de Hayek haber defendido la renta básica. Con la filosofía y con la economía de Hayek. ¿En qué sentido? Bueno, hay dos. Bueno, Hayek hace muchísimas aportaciones, ¿no? Pero claramente hay dos que se pueden destacar. Habrá otras que también, pero esas dos, todo el mundo coincide en que son relevantes y que en cierto modo pues están entre las principales.
Una es su crítica a la justicia social, que de hecho el segundo tomo de Derecho, Legislación y Libertad es un tomo orientado a la crítica a la justicia social. Y el otro es su idea sobre cuál es el papel que desempeñan los precios en sociedad. Bien. Entonces, fijémonos cómo la renta básica ataca estas dos ideas claves del pensamiento hayekiano. ¿Qué es la justicia social? Básicamente la justicia social es una justicia distributiva donde la distribución de recursos se ha de efectuar en función a una concepción previa de cómo los recursos deben estar distribuidos. La justicia distributiva para el liberalismo es una justicia procedimentalista pura. ¿Esto qué significa? ¿Cómo deben estar distribuidos los recursos en sociedad? No lo sé, me da igual. Los recursos han de estar distribuidos en sociedad, o la distribución justa de los recursos en sociedad es aquella que derive de haber respetado los derechos individuales. Cualquier distribución que sea consecuencia de haber respetado los derechos individuales es moralmente válida para un liberal. En cambio, para los que tienen una visión de la justicia distributiva modelizadora o finalista, si la distribución de los recursos que deriva de la libre interacción entre las partes no se ajusta a su modelo preconcebido, esa distribución de los recursos es injusta. Por ejemplo, si la distribución de los recursos implica mucha desigualdad entre las personas, un igualitarista te dirá esa distribución de los recursos es injusta. ¿Por qué? ¿Quién ha cometido una injusticia? Porque evidentemente si es desigual la distribución de los recursos porque uno ha robado a otros y ha acaparado mucho para sí y ha dejado a los otros sin nada, un liberal te dirá esa distribución es injusta, pero porque la acción del robo es injusta. Pero imaginemos que todos decidís darme a mí vuestro dinero, por lo que sea, porque os caigo muy bien o lo que sea. Yo evidentemente acapararé mucha riqueza y habrá mucha desigualdad de riqueza entre mí y vosotros, pero porque vosotros habéis decidido darme la renta. Entonces, ¿esa distribución de los recursos para un liberal es injusta? No, porque no deriva de un conjunto de acciones injustas. Al contrario, todas las acciones han sido voluntarias y justas. Pero un igualitarista dirá, esa distribución de los recursos es injusta porque todo aquello que no se ajusta a un modelo de distribución igualitaria de recursos es injusto al margen de cómo se haya generado. ¿Bien? Entonces, Hayek lo que critica con su rechazo, o la crítica que hace a la justicia social, es esta concepción de que algo es injusto cuando deriva de acciones que son plenamente justas de todas las personas. Dice, no, lo que es justo o lo que es injusto es el comportamiento de las personas. Las consecuencias del comportamiento de las personas no se pueden juzgar como justas o injustas si derivan de acciones justas. Bien. Entonces, la renta básica, ¿qué supone? Supone constituir obligaciones en todas las personas para transferir renta a un tercero, es decir, supone atacar el derecho de propiedad legítimamente adquirido de las personas para transferirle renta a un tercero que no tiene ningún derecho legítimo a reclamar esa renta. Es decir, ¿por qué tengo derecho a la renta básica? Porque existo y por tanto, como existo, tú me tienes que pagar o me tienes que entregar parte de la riqueza que has generado. Pero, ¿por qué? Es decir, ¿en qué punto tu existencia me genera a mí una obligación que yo no he consentido? Entonces, claro, imponer unilateralmente obligaciones sobre terceros sin el consentimiento de terceros, prima facie, es algo injusto, ¿no? Al final, restringe, limita la libertad de las personas y las convierte en siervos de los demás. Fijaos que la renta básica es un derecho universal e incondicional a recibir renta de los demás. Por tanto, eso presupone crear una obligación universal e incondicional en los demás a que te transfieran la renta. ¿Y yo por qué estoy obligado a pagarte a ti esta renta? ¿Bien? Entonces, ya digo, esto es algo totalmente incompatible con la filosofía hayekiana. De nuevo, la filosofía hayekiana será correcta o será incorrecta. Yo creo que tiene puntos muy buenos y que evidentemente la visión procedimentalista conecta con las mejores ideas de Nozick y que es una parte
básica de la filosofía liberal. Pero bueno, uno podría decir, vale, rechazo las ideas de Hayek, pero tendrá que reconocer, por mínima honestidad intelectual, que el concepto de renta básica es incompatible con las ideas filosóficas de Hayek. Y luego, el papel de los precios. ¿Para qué sirven los precios desde el punto de vista hayekiano? Los precios sirven como instrumentos o como mecanismos para trasladar información que se halla enormemente dispersa en toda la sociedad. ¿Con qué propósito? Porque a veces nos olvidamos de cuál es el propósito de transmitir esa información. Coordinar a los agentes en el mercado. Coordinar para que puedan generar valor a través de la cooperación en el mercado. Es decir, en lugar de que haya un mando centralizado que nos diga tenéis que cooperar de esta manera y esta es la forma adecuada para generar riqueza, el sistema de precios, como una red de información descentralizada, permite que los agentes, fijándose en ellos, se coordinen sin que haya nadie que les mande. Por tanto, Hayek evidentemente pone un enorme valor a un mercado que posibilita la coordinación mutuamente ventajosa entre las personas. La renta básica, fijaos, que ataca esta coordinación entre las personas. Porque la renta básica, en última instancia, es una forma de desvincular producción y distribución. Por cierto, al respecto, bueno, explico por qué es desvincular producción y distribución. En el mercado, mi poder adquisitivo depende de la riqueza que yo he generado produciendo. Yo puedo comprar 10 si he generado una riqueza de 10. Por tanto, ¿cuánto obtengo del mercado? Tanto como haya aportado al mercado, tanto como haya producido al mercado. Por tanto, mi renta, mi poder adquisitivo, está estrictamente vinculado a mi producción. Para el mercado, evidentemente. Si es producción para mí, no, porque es producción que yo genero y consumo yo mismo. Pero si produzco para los demás, obtengo el valor de los demás equivalente en términos de mercado al que yo he producido para los demás. La renta básica supone que yo puedo no producir nada, por tanto producción cero, y en cambio la distribución de recursos sí me llega a costa de los demás. Yo sí tengo derecho a arrebatarles a los demás parte de su producción. Por tanto, yo tengo renta sin haber producido. Y de hecho, esto no es algo que me inventé yo. Es decir, los defensores de la renta básica dicen, qué maravilloso sistema se nos ha ocurrido que permite desvincular producción de distribución de renta. Entonces, al margen de que Hayek, uno de los primeros economistas que dijo que había que estudiar la economía o las funciones de producción y de distribución de la economía de manera separada, fue John Stuart Mill. Y al margen de que Hayek dijo que esto había sido la mayor tontería que había dicho jamás un economista, probablemente muy exagerado porque hay tonterías mayores, pero quiero decir, para que os fijéis el grado de inquina que sentía Hayek hacia estas ideas de desvincular producción de distribución, pues al margen de esto, evidentemente hay que tener presente que desvincular producción y distribución es una forma de descoordinar a los agentes dentro del mercado. ¿Por qué? Pues porque si yo puedo consumir la producción ajena sin proporcionar valor a los demás, ¿qué incentivo tengo yo a proporcionar lo que los demás quieren? Muy poco. El incentivo es, yo voy a producir lo que a mí me apetezca y voy a tomar lo que tú tienes al margen de que yo haya producido lo que tú quieres o no. Pensad que en un intercambio yo produzco lo que tú quieres, tú produces lo que yo quiero y justamente por eso podemos intercambiar de manera mutuamente ventajosa. Ahora, si yo puedo producir lo que me da la gana al margen de lo que tú quieres y puedo quitarte lo que tú has producido, pues claro, mi incentivo a ajustarme a tus necesidades es muy escaso. El surfista de Malibú dice, yo quiero estar todo el día surfeando y claro, alguien me tiene que mantener, pues alguien me mantiene quienes hayan producido comida, ropa, alojamientos, etc. Con lo cual, esto lo que hace es romper la coordinación de mercado a gran escala. Fijaos que si todos lo que hacemos es despreocuparnos de lo que necesitan los demás, al final no hay nada valioso en el mercado que se puedan apropiar los demás. Es decir, es verdad que el mercado puede ser duro en el sentido de la típica crítica marxista contra la alienación. Es que, claro, me están haciendo producir algo que no se ajusta a lo que yo quiero. Yo querría poder autorrealizarme produciendo lo que a mí me gusta. Bien, y tú tienes la libertad en el mercado de tratar de hacer esto,
pero asumiendo obviamente las consecuencias que ello implica, y es, si tú no estás produciendo nada que los demás valoran, no pretendas quedarte con lo que sí valoras que han producido los demás, porque a lo mejor esos demás tampoco querrían estar produciendo eso, pero lo han producido para que otros produzcan algo que quieren y tú estás quitándoles lo que han producido sin producirles nada que tú quieres. ¿Bien? Entonces, la renta básica se carga esta coordinación que posibilitan los precios de mercado y por tanto resta eficacia coordinadora a los precios de mercado. Por tanto, si dos pilares básicos del pensamiento hayekiano es la crítica a la justicia social y la comprensión muy profunda del papel coordinador de los precios en una división amplia del trabajo extensa e impersonal, obviamente instituir un sistema que es claramente un ejemplo de justicia social, es decir, de lo que Hayek rechaza filosóficamente y que además se carga la coordinación del sistema de precios en el mercado, en concreto del sistema de precios salario en el mercado, pues no tiene mucho sentido desde un punto de vista hayekiano. Y ya para terminar, uno se podría plantear, vale, lo que tú dices es cierto, pero entonces, ¿cómo puede Hayek defender las rentas mínimas de inserción? Recordad que las rentas mínimas de inserción son una transferencia de renta que se proporciona a aquellas personas que no tienen ingresos y que además no pueden conseguir esos ingresos en el mercado, es decir, tienen predisposición de trabajar y de generar valor para los demás, pero no encuentran ningún nicho en el mercado en el que puedan trabajar. Es verdad que esta es una crítica que se puede hacer, de hecho Anthony de Jassé le hace esta crítica a Hayek, en el sentido, vale, tú criticas la justicia social, pero luego me defiendes esto que es justicia social. Pero creo que, siendo correcto o incorrecto el argumento, lo podemos debatir luego, pero Hayek sí intenta justificar cómo encaja esa defensa dentro de su visión de justicia social, de su visión crítica contra la justicia social. Hayek no es anarcocapitalista, lo sabéis bien, y Hayek defiende un modelo de Estado que proporcione aquellos servicios que el mercado no puede proporcionar. Bien, es decir, Hayek tiene una visión que justifica el Estado en función, si lo queréis, de la teoría de los fallos de mercado. Allí donde no llega el mercado, que llegue el Estado para proveer aquello que el mercado sí quiere, pero que no es capaz de proveer por los propios mecanismos de coordinación propios del mercado. Entonces, Hayek considera que en un mercado o en una sociedad abierta, en una gran sociedad, como dice él, donde los lazos comunitarios se han roto, sí que hay una demanda no satisfecha por parte del mercado de un aseguramiento de última instancia frente a riesgos difícilmente asegurables desde un punto de vista actuarial. Entonces, como el mercado no proporciona eso, aquí podríamos debatir si lo proporciona, si lo puede proporcionar, pero como el mercado, dice Hayek, no proporciona eso, el Estado, como si fuera, no lo es exactamente, no entra en la misma categoría, pero para entendernos, como si fuera un bien público, pues lo tiene que proporcionar. ¿Bien? Entonces, para Hayek, este seguro social de última instancia que asegura una renta mínima a toda persona que inimputablemente se queda sin fuentes de renta, no es una forma de redistribuir la renta en función de un criterio preconcebido de cómo tiene que estar redistribuida la renta en sociedad, sino de proporcionar a los individuos un servicio que los individuos valoran, un servicio por el que están dispuestos a pagar, pero que por problemas de coordinación dentro del mercado es incapaz el mercado de suministrar ese servicio, como puede ser la defensa nacional o como puede ser la justicia penal. Bien. Y luego, ¿esto rompe la coordinación de mercado? Bueno, evidentemente si tú impones una muy fuerte condicionalidad, no la rompe. ¿Por qué? Porque es decir, en el mercado cooperas si tienes oportunidades de cooperación. Aquí lo que estamos diciendo es, aquellos que no tienen oportunidades de cooperación, se les paga una renta condicionado a que estén activamente buscando esas oportunidades de cooperación. Pero mientras no tengas oportunidades de cooperar, percibes la renta. Si tienes oportunidades de cooperar y las rechazas, te quitamos la renta para que estés empujado a cooperar, o si no quieres cooperar, que asumas las consecuencias de poder cooperar y no querer cooperar. ¿Bien? Entonces, no es exactamente lo mismo, porque esto no altera
obviamente si la condicionalidad se aplica estrictamente y se supervisa bien, si no, sí lo podría hacer, pero esto no altera ni la oferta de trabajo en el mercado, ni por tanto tampoco los precios de mercado y en concreto los salarios. ¿Bien? Entonces, Hayek, por resumir, lo que sí defiende, y además lo ha hecho de manera casi ininterrumpida a lo largo de su vida, o de su vida como filósofo político, porque bueno, cuando era puramente economista no se metía en estos fregados, pero desde que empieza a escribir Camino de servidumbre y a partir de ahí todas sus otras obras de filosofía política, ha defendido siempre una renta mínima de inserción. Una renta mínima de inserción es una transferencia de renta del gobierno a los ciudadanos que no tengan otras fuentes de ingresos y que además no puedan obtenerlos por causas no imputables a ellos del mercado, y esto no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, los dos ejes que definen a la renta básica, la renta mínima de inserción, no cumple ninguno de ellos, no tiene nada que ver con la renta básica universal. Es incorrecto, por tanto, decir que Hayek defendió la renta básica universal, y por tanto aquellos que intenten apropiarse del nombre de Hayek para darle un poco más de empaque a esta propuesta, que por desgracia creo que cada vez va a ganar más enteros, de la renta básica universal, pues esperemos que dejen de utilizarlo y busquen otras referencias intelectuales que dentro de la familia liberal existen, pero son muchísimo más escasas de lo que esos mismos quieren hacernos creer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su conferencia, profesor. Yo tengo varias apreciaciones. Yo, a diferencia de Hayek, sí soy anarcocapitalista y supongo que por eso Hayek podía ser incoherente, porque no lo era. A mí me gustaría saber qué diferencia hay entre... Está clara, ¿no? Usted nos las ha expuesto muy bien. ¿Qué diferencias hay entre el concepto de renta básica entre el concepto de renta básica universal y el concepto de renta de subsistencia subsidiaria? ¿Pero en qué se diferencian? En la injusticia, si las dos parten de un robo, o sea, de arrebatarle a la gente contra su voluntad, me da igual, una cantidad estipulada, me da igual que sea el 1 que el 99%, ya que se fundamentan en un robo. La única manera de estipular esa renta que propone Hayek es robando igual. Entonces, un robo da igual que me robes 1 euro que me robes 100, es igual de injusta, y toda la teoría de la justicia social que él critica la aplica al final y te la hace comértela con patatas. Eso por una parte. Por otra, a mí me parece incluso más incoherente que la renta básica, porque utiliza dentro del concepto cosas como cubrir las necesidades básicas. Ahora me pregunto quién sabe cuáles son las necesidades básicas. Una necesidad básica es vestirse, comer, porque es antes la vivienda, o ahora el wifi, o tener una nevera. ¿Cómo y cuándo se establecen cuáles son las necesidades básicas de una persona que es ese ente todopoderoso, otra vez estatal, programador, planificador, que tiene todo el conocimiento, el que es capaz de establecer cuáles son las necesidades básicas de todos y cada uno de los individuos? Además, dice que se encuentra en una situación que no pueda resolver. Todo se puede resolver, menos si está el Estado en el medio, claro. Que si una persona que no tenga absolutamente ninguna propiedad puede coger, salir a la calle y empezar a hacer coronas de flores y venderlas en un puestecito, para el que necesita una tabla recogida de cualquier basurero. Es el Estado el que te impide salir de esa situación, no la propia naturaleza ni el mercado. Cualquiera puede hacer, porque además estás hablando de limitar territorialmente de nuevo, es que no puede hacer en España, en donde el Estado español manda y ordena, porque tú puedes coger tu mochila, mudarte a otro país y siempre, siempre vas a tener una oportunidad de salir de la miseria. ¿Acaso que seas una persona con ya, pues, por ejemplo, en mi caso tengo a mi tía, que es una niña con síndrome, bueno, señora ya con síndrome de Down, pero con un síndrome de Down a sus 40 y muchos años, como si fuera una niña de 3 años. Ella no puede hacer nada por sí. Pero hay una cosa que se llaman las instituciones naturales y básicas del ser humano, como la Iglesia. Hayek se confunde inmensamente. Tengo aquí las cifras, si a alguien les interesa se las puedo dar, de lo que a día de hoy, en el 2019, mantiene la Iglesia. En total, más de 15.000 hospitales a lo largo y ancho del mundo. Entonces, mentira. El Estado es el culpable, el mismo que quiere poner Hayek como salvaguarda de esa renta básica para esas personas que no pueden valerse por sí mismas, ha sido el culpable de destruir la solidaridad natural de los seres humanos e imponerla a través del impuesto y la obligación y la planificación, que ha hecho que esas instituciones pierdan fuelle. Que si el Estado se eliminara, lo volverían a
puedan coger. Porque es natural, por ejemplo, cuando en España inmigrábamos a Argentina y el Estado argentino no ofrecía ninguna ayuda a los inmigrantes españoles y a los gallegos, fueron los propios gallegos los que fundaron organizaciones unos con otros que se ayudaban entre ellos. Ejemplos los hay a día de hoy aún en, por ejemplo, sindicatos de policía en Cataluña que tienen unos fondos en los que cuando alguien necesita algo, pues los hijos de uno de los policías, libros, o se sacan de esos fondos. Se llama solidaridad y voluntariedad, cosas que Hayek pasó por alto. Y que él tuviera o considera que tenga una excusa mejor, que es, no, renta básica para todos, universal no, pero a aquellos pobrecitos que no pueden, el robo, da igual el argumento que tengas o lo buenista que sea, o da igual que seas María Teresa de Calcuta, que sigo siendo robo. Y si Hayek estaba en contra del robo, la incoherencia es absoluta al defender este tipo de renta. Y lo que más me gustaría saber a mí es si él lo hizo con la intención de plantear una renta menos injusta que la renta básica. ¿Dónde es esa renta menos injusta? ¿Es menos injusto que me robes 2 euros con 1 euro? Yo creo que es igual de injusto. O que me lo robes para dárselo a un pobre o que para dárselos a un tío que se vaya a meter unas rayas de coca. A mí tus motivos me dan igual. A mí me has robado. Entonces es igual injusto y no se sostiene en tanto en cuanto al resto de ideología de Hayek si crees en los derechos de propiedad, que son automáticamente violados al imponer este tipo de preceptos. O sea, a ver, hombre, creo que claramente es más injusto robar 10 euros que 1 euro. Eso no hay discusión. Los dos pueden ser injustos, pero robarte más es más injusto que robarte menos. Hombre, igual no. Las consecuencias no son las mismas, pero es igual de injusto. Ahora, las consecuencias no son iguales. No, yo no he dicho si Amancio, he dicho es más injusto robarte a ti 100 euros que robarte 10, porque la magnitud del daño que ejercen sobre ti es mayor. Es que, Juan Ramón... Sí, vale, que los dos pueden ser injustos, pero no igual de injustos. Pero bueno, Rayo, es que vamos a ver. Bueno, la injusticia no es mensurable. No es verdad. Perdona, la justicia o la injusticia no es mensurable. ¿Cómo que no va a ser mensurable? ¿No es mensurable? Entonces ¿para ¿Cómo qué la mides? Gradación de sanciones penales y todo? No, lo que es, vamos a ver. No importa lo que me han robado, solo quiero que... O sea, las consecuencias no son las mismas. No nos perdamos en este punto que tampoco pero es relevante. Es injusto igualmente. A ver, que es injusto, sí, igual de injusto, no, pero bueno. Vale. Luego, el robo, contra el que yo también me manifiesto claramente, pero por lo mismo, es especialmente criticable cuando te quitan algo para empeorar tu bienestar, ¿bien? Para hacer algo que tú no quieres. Bueno, siempre, a veces, no necesariamente. No me robaría, lo daría voluntariamente. Bueno, puedes estar dentro de un marco de incentivos estratégicos donde tu mayor interés sea tratar de jugar una carta, que si juegan todos esa carta, todos salís perdiendo. Con lo cual, una forma de mejorar vuestra situación es que os obliguen a jugar vuestra segunda mejor carta para que todos salgáis ganando frente a jugar todos la primera y salir todos perdiendo. Esa es una situación de descoordinación que se puede dar. Entonces, si eso es así, no todas las transferencias forzosas serán igual de criticables, porque no todas tienen por qué dañar a la víctima de la misma manera. En todo caso, estoy de acuerdo en que el Estado, se ha cargado las redes de solidaridad espontánea que existían previas al estado de bienestar. Teníamos una enorme red de sociedades de ayuda mutua que cumplían justamente esta función. Sabemos que el Estado, con la progresiva implantación del estado de bienestar, se va cargando todas esas redes, va impersonalizando y va volviendo incondicional, no solo a través de la renta básica, sino de muchas otras rentas básicas en especie, como el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, ese tipo de ayudas, y que justamente conforme el Estado fue penetrando en esas áreas, esas otras instituciones de mercado fueron saliendo y fueron siendo expulsadas. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, 1/3 de la población adulta formaba parte de una sociedad de ayuda mutua antes del estado de bienestar. Hoy, ¿qué es una sociedad de ayuda mutua? Pues algo absolutamente residual. Has mencionado algún caso, pero casi no existe porque el Estado se ha apropiado de todas esas funciones. Pero aún así, Hayek puede tener su punto en el sentido de, tú has dicho, y si quitamos al Estado, eso volverá. Puede ser, pero ¿cuánto tiempo tardará en volver? Entonces,
puede ser que si privatizamos el estado de bienestar vuelvan a surgir sociedades de ayuda mutua, pero mientras tanto, ¿qué hacemos con esas personas que no tienen ninguna red de solidaridad mutua y que quedan descolgadas en caso de que se queden sin renta? Y ahí es donde Hayek te diría, bueno, pues si vuelven, fantástico, y si no, mientras la renta básica, perdón, la renta mínima de inserción. Y luego has dado motivos, y creo que buenos, no tanto para rechazar la renta mínima de inserción, sino para limitar muchísimo su alcance, y eso no es incompatible con Hayek. Si has dicho que es una necesidad básica, pues evidentemente puede ser muy, muy subjetivo. Desde un punto de vista liberal, trataríamos de buscar una definición minimalista de qué es básico. Sí, por eso, pero es que por eso te dan dinero para que escojas qué quieres satisfacer. Que sí, efectivamente. No. Bueno, pero por ejemplo, podríamos decir, lo básico es sobrevivir. Bien. Entonces ahí puedes acotar muchísimo lo que es una renta mínima de inserción. David Friedman hace un cálculo, lo hizo hace unos cuantos años, y creo que estimaba que con $300 anuales una persona puede vivir en Estados Unidos. ¿Bien? Bueno, pues desde un punto de vista hayekiano podrías coger ese marco y decir, la renta mínima de inserción de más de $300 anuales no está justificada. Y luego has dicho, todo se puede resolver, pero luego has dicho algún caso en el que no todo se puede resolver. Entonces, yo comparto la idea de que el Estado coloca muchísimas barreras que colocan a su vez en posición de necesidad a la gente, y eso impide que esa gente se valga por sus propios medios. Pero no toda situación de descuelgue del mercado, sobre todo a corto plazo, es algo que sea imputable al Estado. Que tengas una buena justificación para hacer algo, o una mejor que otro, no te da el derecho a ir contra la propiedad privada de tus individuos. Y después partimos de la idea de los bienes públicos. Hayek no era naturalista, con lo cual ahí no hay una incoherencia. Es decir, tú puedes pensar que Hayek está equivocado, pero que no hay una incoherencia con su marco filosófico, porque él mezclaba, digamos, un cierto evolucionismo jurídico con el consecuencialismo. Entonces, evaluaba las instituciones que existían, las respetaba por ser en gran medida ininteligibles, y luego trataba de evaluar un poco las consecuencias. Entonces, evaluación del orden de mercado recibido y de instituciones que trataban de solucionar problemas que en ese momento sí existen en el mercado, quizá por el Estado, pero que existen, y dice, pues esta es la menos mala de las alternativas. Al final dice que el que crea el problema, que es el Estado, es el que lo va a resolver. O sea, algo que no tiene coherencia ninguna académicamente. El Estado crea el problema de la necesidad de una renta básica. Hayek no es anarquista porque no considera que una sociedad sin Estado pueda funcionar, y si tú lo que dices es que el problema lo crea el Estado en su misma entidad, pues evidentemente Hayek no te lo va a comprar. Si dices que el problema lo genera el estado de bienestar, Hayek te lo va a comprar probablemente en un 98%, y dirá, efectivamente, muchos de esos problemas los genera el estado de bienestar, pero hay un 2% que no lo genera el estado de bienestar, y para ahí es donde entraría la renta. Pero Hayek critica la justicia social cuando su propio planteamiento se basa en la justicia social, que es la redistribución anterior o posterior en base a unas mejores o peores consideraciones. No es una redistribución para ajustar, al menos eso te diría Hayek. Me quitan a mí para darle a otros. Sí, pero eso también lo hacen en un seguro. Quiero decir, si tú contratas un seguro... Claro, pero lo que está diciendo Hayek es este seguro social no se puede proveer a través de medios voluntarios, como toda la gente lo quiere, adhesión forzosa a ese seguro, y por tanto... Pero es que lo dice Hayek, que no lo puede proveer el mercado, no tiene ninguna prueba contundente, ni nada académico, ni un estudio profundo, simplemente él dice necesidades, bienes públicos, y no los provee el mercado porque a él le da la gana, porque tampoco lo estudia, porque el mercado no los provee. Bueno, hombre, algo sí lo estudia, bienes públicos, el perfume es un bien público, y no lo veo porque lo tiene que gestionar el Estado. Cumple los dos requisitos de bienes públicos, no excluibilidad y no competencia en su uso. Yo me pongo un perfume, yo no te puedo excluir a ti ni a ninguno de que lo huela, ni competís entre vosotros por olerlo. Eso no hace que el Estado sea el único que puede distribuir y producir los perfumes. Que haya bienes públicos que puede proveer el mercado. Pero, y eso es en lo que se fundamenta Hayek para decir que el bueno, mercado no puede no voy a entrar a debatir sobre bienes públicos, pero solo un matiz.
que haya bienes públicos que puede proveer el mercado no es igual a todos los bienes públicos los puede proveer el mercado. Pero eso hay que demostrarlo y aún no lo ha demostrado nadie. Es una suposición que dicen los minarquistas por decir Bueno, algo. eso de que no lo ha demostrado nadie, pero bueno, es otro debate. ¿quién? Es otro debate más allá del tema de esta charla. Por decir algo. Gracias. El propio Hayek parece reconocer que cuando toca el tema de la subsidiariedad le va a ir no muy bien, sobre todo si se le compara con la postura de Mises, que es abiertamente en contra de esa figura, sobre todo en el tema de repartición de riqueza. Pero la subsidiariedad de él es en lugar de. Yo entendería que la exposición que usted realizó es que esa apertura riesgosa y posible de muchas malinterpretaciones no debe entenderse como una equivalencia inmediata y directa a esa renta que es la que se está criticando. Entonces, no sé al final si a él, al plantear el tema de ciertas cosas que en la sociedad a alguien le van a desagradar, como falta de servicios públicos o alguien que no logre salir de la pobreza, debiera tener una salida. Por ahí creo que es que él lo abordó, pero sí le puso un montón de condiciones. Pero parece ser que el tema de por sí era difícil, ¿verdad? O sea, un comentario breve. Yo no tengo tan claro que Mises se opusiera a esto, porque Hayek no lo plantea como un esquema de redistribución de la renta para avanzar en igualdad de la renta, sino como un seguro, insisto, que tiene que proveer el Estado porque no lo provee el mercado. Y Mises también tenía una visión de ciertos servicios que no puede proveer el mercado que lo provee el Estado, como la defensa nacional o, como suele mencionar Huerta, en el caso de Mises, las subvenciones a la ópera. Bien, entonces creo que esto podría tener encaje dentro del marco de Mises. Gracias. Bueno, primero, gracias, profesor Rayo, lo felicito por esta conferencia porque efectivamente yo tenía una duda al respecto. O sea, yo no lo creía porque no había visto nada real leído en ninguna parte, pero claro, eran tantos los debates donde me citaban que Hayek defendía esto y por Facebook y por todas partes y presencial que al final yo casi ya me estaba callando. Bueno, no sé. Entonces, gracias por aclarármelo, porque entonces de ahora en adelante a toda esta panda de pendejos que se inventan eso, pues ya les podré decir, eso es mentira. Hayek no defendía la renta universal básica y por eso le agradezco la conferencia. Mi pregunta sería, ¿lo mismo es Milton Friedman o no? Respuesta. Y la segunda pregunta es... Se me olvidó, así que mientras tanto... Vale. No, Milton Friedman sí defendió la renta básica universal a través del impuesto negativo sobre la renta, y el impuesto negativo sobre la renta es una renta básica universal. Es una forma de implementar la renta básica universal. En el impuesto negativo sobre la renta, pues básicamente te calculan... pues eso, vas a pagar el 20% sobre tu renta, pero con un mínimo exento de 10.000, ¿no? Entonces, imagínate que tú ganas 20.000, ¿no? Y te sale a pagar 20% de 20.000, 4.000 euros que tienes que pagar en impuestos. Pero como tienes un mínimo exento de 10.000, que sería el equivalente a la renta básica, tu factura fiscal neta es menos 6.000. Pues esos menos 6.000 te los tiene que dar el Estado. Entonces, esa factura fiscal neta se calcula, trabajes tú, no trabajes, etcétera. Por tanto, todo el mundo tendría que presentar una declaración de la renta, aunque no tenga fuentes de renta, y se le resta la renta básica, y eso es lo que te tiene que dar el Estado. ¿A partir de los 18 años o uno también? ¿O qué es? Bueno, eso no... A ver, Friedman no llegó a desarrollar la propuesta. Los defensores de la renta básica, lo que sí dijo Friedman textualmente es que su impuesto negativo sobre la renta es una forma de implementar la renta básica, por tanto, ahí sí que no caben interpretaciones. El propio autor te está diciendo que defienden eso, y lo dijo además en un foro de renta básica. Pero esa es una cuestión que sí debaten los defensores de la renta básica, si solo deberían ser los mayores de edad, los menores. En general, aunque no hay un consenso, se entiende que la renta básica como derecho de ciudadanía es a partir de la mayoría de edad, pero evidentemente hay debate de si debe ser por unidad familiar, y algunos te dicen no, porque por unidad familiar... No, bueno, no tanto por eso, sino que ahí entra un poco la teoría feminista, ¿no? Si la cobrara el marido, o si el marido tiene una posición preponderante dentro de la familia, manejaría él el dinero y la mujer quedaría en una posición subordinada. Si en cambio lo cobra cada persona, la mujer se vuelve independiente frente al marido, etcétera, ¿no? Lo cual también tiene sus problemas, evidentemente, porque tiende a destruir la
corresponsabilidad dentro del seno familiar. Si lo cobrarán los hijos, pues claro, los hijos se emanciparían a los 12 años y, como dice el profesor Bastos, se volverían pandilleros rápidamente, estarían todo el día con bandas y demás, porque les mantendría el Estado a costa de los demás. Pero bueno, ese mismo comportamiento disfuncional socialmente lo puedes tener si cobras la renta básica a los mayores de 18 años a cambio de no contribuir en nada a la sociedad. Disculpa, es que también deja el permiso. Gracias, profesor Rayo. Ha quedado bastante clara la posición de Hayek. En su libro de la renta básica también su posición. Pero ¿cuál sería la posición del profesor Rayo respecto a esta renta de inserción o esta renta mínima, no la de Hayek? O sea, mientras exista un Estado, creo que es una función que tiene sentido dentro del Estado, sobre todo si el Estado se ha cargado las sociedades de ayuda mutua. Yo creo que no es en absoluto complicado que las sociedades de ayuda mutua proporcionen este tipo de ayuda a terceros. Es decir, cálculos muy elementales, incluso generosos, los hago en una Revolución Liberal para España, de cuánto costaría una renta mínima de inserción en función de gente que quizá la pudiesen llegar a necesitar, huérfanos, viudas, donde el marido haya tenido un comportamiento pues muy negligente y se haya fundido toda la riqueza, todo el ahorro familiar, discapacitados sin seguro, porque claro, si tienes un seguro, te lo cubre el seguro, ya no tienes que depender de sociedades de ayuda mutua. Bueno, creo que llegó a aproximadamente la cifra de 2 millones y medio de personas, que creo que es una cifra bastante generosa, en España. Es decir, cogiendo datos de seguridad social y de pensiones no contributivas, más o menos puedes llegar a esas cifras. Probablemente serían menos, pero intento hacer un cálculo generoso, ¿no? Y eso, pagando una renta de 10.000 euros anuales, que ya es una renta, vamos, es más que las pensiones no contributivas ahora, pues te sale el 2,5% del PIB. Lo que ahora mismo está dando la sociedad estadounidense a la filantropía, que ni siquiera estamos hablando de sociedades de ayuda mutua, que son mucho más amplias, porque la filantropía es una actividad de los ricos, típicamente. Bien, no solo de los ricos, pero especialmente de los ricos. Las sociedades de ayuda mutua es algo mucho más propio de las clases medias. Integramos sociedades horizontales, es decir, no es yo tengo dinero, te lo doy a ti, sino nos hacemos amigos y hoy por mí, mañana por ti. ¿Bien? Pero bueno, solo a la filantropía ya se está dando en Estados Unidos el 2% del PIB cada año. Y eso con... de Estados Unidos. Y esa parte en una propuesta más liberal, ¿no sería mucho mejor no una ley de mecenazgo, etcétera, pero sí que esas sociedades de ayuda mutua fueran en lo que tú aportas a esas sociedades deducibles fiscalmente? Bueno, eso es lo que existe en Estados Unidos para la filantropía. Pero extenderlo... Pero yo creo que no es por esas deducciones, porque si tú miras cuánto se está dando a filantropía en Estados Unidos, ves que la cantidad que se da ha sido 1,8-2% del PIB con independencia del tipo marginal. Y el tipo marginal ha bajado muchísimo. Entonces, el ahorro que experimentas por dar ha sido decreciente en el tiempo y aún así se ha mantenido, ¿no? Bueno, eso es una cuestión de cómo fomentarlo o no. Yo creo que la mejor forma de fomentarlo es no quitándoles el espacio que tienen en el mercado. Es decir, claramente el estado de bienestar hace que esas sociedades de ayuda mutua sean innecesarias. ¿Para qué vas a asumir el coste personal que supone? Pues eso, integrar un club una vez a la semana, donde conoces a la gente, donde te preocupas por la gente, etcétera, si el Estado puede obligar a esa gente a que te ayude en caso de que tengas necesidad. Esa corresponsabilidad, pues, desaparece. Entonces, mientras exista el estado de bienestar, creo que no tiene mucho sentido que exista eso. Cuando deje de existir, si es que deja de existir en algún momento, eso tendrá mucho más sentido. La cuestión, lo que planteaba un poco antes, es la transición en ese periodo de gente que asocial o antisocial, que no se ha integrado en esas sociedades de ayuda mutua porque el Estado le ha roto los incentivos para hacerlo, desaparece el estado de bienestar, pues nos encontramos ahí en un impasse de gente sin nada por ningún lado. El experimento de Finlandia no da resultados. El experimento de Finlandia, el resultado era que no había diferencia en, digamos, en la oferta de trabajo que daban los receptores de la renta básica. Lo que pasa es que estos experimentos no son demasiado fidedignos de lo que puede suceder con la renta básica. ¿Por qué? Porque son experimentos que sabemos que tienen un plazo de caducidad. Entonces, claro, al final es como si a esa gente le hubiese dicho te doy 15.000 euros o 20.000 euros. ¿Alguien va a dejar de trabajar porque le den 15.000 euros de una vez?
Hombre, pues quizá, pero no es el... Otra cosa es que te digan, toda la vida asegurado 10.000 euros al año. Ahí ya sí que te planteas, oye, pues cómo configuro mi vida para tener todo el tiempo libre que yo quiera y ajustar mis necesidades a estos 10.000 euros, ¿no? Pero claro, ahí vale con ese y con todos los demás, ¿eh? Pero incluso en los demás sí se han encontrado, en otros sí se han encontrado ejemplos de fuertes desincentivos a la oferta laboral, incluso en esas condiciones, ¿eh? O sea que... Sí, yo creo que o sea, la diferencia entre... o sea, vamos a ver. Yo creo que en este caso Hayek confunde moral con pragmatismo. Es decir, vamos a ver, si está prohibido para nosotros, está prohibido robar, como decía la compañera. No puedes aplicar una regla pragmática a la moral. O sea, como necesito robar, ya voy a destruir el cristianismo porque en un momento dado necesito robar, necesito comer. Entonces, creo bueno, hombre, lo que Hayek te diría es que sus reglas, o sea, que la moral es una institución que sirve para coordinar a las personas, que es una institución que surge evolutivamente y que por tanto es una institución que es pragmática en el sentido de funcional a lo largo de la historia para coordinar sociedades. Entonces, él no tiene una definición fuerte de derecho de propiedad como inatacable frente a cualquier circunstancia. El derecho de propiedad también se configura dentro de la visión jurídica hayekiana sometido a determinadas restricciones que son las restricciones evolutivas a las que históricamente se ha sometido. Entonces, el Estado en cierto modo lo ve como la arquitectura que no va a afectar a ese proceso de evolución normativo y que va a proveer determinados servicios que respetando el derecho evolutivo, y ese derecho evolutivo no es un derecho de propiedad inatacable bajo ningún concepto, pues eso, que pueda sentar las bases para esa evolución. O sea, podrías también matar, ¿no? No, porque... Podemos hacer de todo. O sea, lo que Hayek quiera. O sea, a ver, lo que Hayek te permite. Primero, ¿puedes matar? Pues hombre, evolutivamente, por ejemplo, si es en legítima defensa, sí puedes matar, o si es en una guerra, puedes matar. Pero es un sistema pragmático, no moral. Es decir, que bueno, pero... desde un punto de vista económico o liberal, sí, pero desde un punto de vista moral o libertario, no. Nunca podrías ni matar ni robar. Bueno, primero, estás diciendo desde un punto de vista naturalista. Desde un punto de vista moral. Bueno, pero que la moral puede ser utilitarista también. ¿Por qué la moral no puede ser utilitarista? No puede ser. O sea, ¿los mandamientos son utilitaristas? No, pero es que los 10 mandamientos no sean utilitaristas no significa que no haya normas que sí puedan ser utilitaristas. Los 10 mandamientos son un ejemplo de código moral, deontológico o principial. Vale. La propiedad. Vale, pero que no es el único ejemplo de moral posible. Hay otras formas de conformar la moral. Entonces, Hayek está diciendo esas otras formas de conformar la moral son las que creo correctas y esas formas son evolutivas, consuetudinarias y pragmáticas para la evolución del género humano. Si no hay ninguna regla. Estás hablando, o sea, si uno está discutiendo sobre moral, no puede pasar a hablar sobre un sistema pragmático, por ejemplo, con un socialista inmediatamente pierde. Pero ¿por qué la moral no puedes? Pero ¿por qué no puedes conformar? Creo que confundes moral con deontología. La moral puede ser deontológica o no. Que es un principio, son una serie de principios que no te no es universal en el caso de Hayek, en ningún caso. Es utilitarista de cómo me viene el viento dado. Dale tú. Pero que un principio moral puede ser hay que generar el mayor bien para todos. Y eso es utilitarismo. Vale, entonces ahí la moral será utilitarista. Pero es inicialmente utilitarista. ¿Es inicialmente utilitarista? ¿O? Empiezan diciendo libertad, igualdad, fraternidad. ¿Quién? Pues quien sea. Pues los utilitaristas, sí, claro, empiezan siendo utilitaristas. Haciendo lo que sea. El mejor bien vale, para todos pero fíjate que ahí estás siendo en parte consecuencialista porque estás diciendo esta moral no me gusta porque terminan haciendo lo que sea y lo que sea no me gusta. Para mí la moral tiene que ser una determinada, si son los 10 mandamientos o el non-aggression principle de los libertarios. Vale, pero que eso es una moral basada en principios muy rígidos, que no es la que compra Hayek.
O sea, tú estás diciendo Hayek aplica principios pragmáticos a la moral. No, él te está diciendo mi visión de la moral no es esa. Es que no tiene visión de la moral. Ya. Venga, Bernardo, te toca. No tiene esa visión de la moral. ¿Por qué? Bernardo, please. Muchas gracias por la conferencia. Desde un punto de vista, no voy a entrar en el justnaturalismo de Rothbard, porque Hayek era evolucionista, pero yo creo que hay unas incoherencias desde el punto de vista económico, precisamente en el apoyo de Hayek a la renta de inserción, a partir de la idea que para mí es una diferencia de grado y no de esencia. Hayek desarrolla su teoría, por ejemplo, de la imposibilidad del socialismo basada en la idea que ninguna mente, ningún grupo puede tener esa información que les proporciona, pues que les permite coordinar la sociedad y entonces alocar los recursos de manera racional. Y entonces recurre a los precios, a ese sistema impersonal extenso que son los precios, los beneficios y las pérdidas. La pregunta es entonces, ¿por qué en este caso, cuando se trata de proporcionar recursos a personas, por ejemplo, que tienen una mayor debilidad, no pueden asistir al mercado y tal, ¿por qué entonces no deja que el mercado desarrolle de manera espontánea sus métodos para hacer frente a este problema? Claro, lleva con eso también otro problema económico, que teóricamente, ya desde David Ricardo, especialmente después de Mises, que llamó la ley de Ricardo de la ventaja comparativa, la ley de asociación, económicamente ninguna persona, todos todos podemos incorporarnos a la sociedad. Da igual da igual en el sentido de que al final, independientemente de de cuánto productivos somos y tal, tenemos, gracias a la ventaja comparativa, una área de especialización. Entonces, todos al final podemos, de una manera u otra, cooperar. Y después, la otra crítica desde el punto de vista económico es, podemos decir, de la public choice y de los incentivos. ¿Por qué un político, por ejemplo, no tiene un incentivo? Me parece que la idea de Hayek, que pues hay que tener una renta de inserción porque faltan los mecanismos de mercado, es como decir, Hayek llega a la película 40 minutos tarde. ¿Por qué esos mecanismos de mercado no funcionan, no? Pues desde Public Choice podrías decir, bueno, en el caso de la renta de inserción, los incentivos para que los políticos se cuiden y te digan, pues, porque dijo antes que pues no puede haber un grupo desde arriba, una mente desde arriba, que nos diga, pues tú tienes que hacer eso, cuántas horas tienes que trabajar, para qué tienes que trabajar. Es el mercado que tiene que hacer eso. Bueno, ahí nos explica por qué en ese momento, en esas circunstancias, son los políticos que tienen esa información mejor que el mercado. Y dos, desde el punto de vista austríaco, Public Choice, es obvio que los incentivos dentro de la renta de inserción es para que los políticos que tienen costes dispersos, pero pueden concentrar los beneficios. Al final, en vez que ayudar a las personas a ser más productivas, o sea, a integrarse mejor en la sociedad, al final lo que va a hacer los incentivos es que ellos hacen lo que los políticos les dicen. Y entonces les proporcionan beneficios a los políticos, que son beneficios que pueden ser concentrados. Y no se entiende por qué los políticos en esa situación saben más que el mercado cómo proporcionar de manera racional los recursos económicos. Bueno, aquí Hayek no está intentando organizar recursos productivos en ningún sentido. Es decir, lo que está diciendo es aquellos que no pueden cooperar con el mercado, ¿qué renta les transferimos, ¿no? Entonces, tú puedes decir que evidentemente hay un problema de información, que más que de información es un problema de apreciación subjetiva, de que es una necesidad básica, que deja de serlo, pero ahí no es un problema de información de cómo coordinar recursos. Te doy 500 euros al mes, te doy 400 o te doy 300. Y tú con ese dinero haces lo que quieras para subsistir, ¿bien? Pero que no es un problema de cómo llevo a esta persona o cómo encajo a esta persona dentro del sistema productivo de mercado, porque esa persona no puede entrar. La idea de la inserción es que te doy esto para que después, que ahora mismo no tienes habilidades, desarrolles algunas habilidades. Entonces, en el momento que haces eso, estás alocando recursos que... Pero no tienes por qué indicarle qué actividades tiene que desarrollar. No, pero en la medida en la cual uno establece en qué manera una persona tiene unas habilidades o no, y cómo puede desarrollar esas habilidades. Entonces, en ese momento,
O sea, pero el político puede decir, si tienes una oferta laboral y la rechazas, pierdes la renta mínima de inserción. Ya está. Si no la... si- El político tiene que tener toda la información necesaria para saber cuáles son las necesidades, todas las condiciones de la vida de esa persona. Y no solo eso, porque dice que no pueda solucionarlo él solo. O sea, que tiene que tener una bola mágica que sepa que esa persona la semana que viene, o la siguiente, la próxima, sí. o mudándose, tal, no puede cambiar. Lo que tiene que saber es si esa persona está rechazando insertarse en el mercado o no. Punto. Bien. Y luego, insisto, no todos pueden participar en el mercado. No es verdad. Es decir, y desde luego no todos pueden participar a un nivel de subsistencia. Es decir, tú has mencionado un caso y no todos. Que pueda ser el 99,9%, vale. Es que Hayek tampoco está diciendo que esto tenga que ser un programa para la mayoría de la población. De hecho, está diciendo, creo, vamos, para un grupúsculo muy concreto, y además, si coincidimos, y yo coincido, no os quito la razón, en que hay instituciones de mercado que se pueden desarrollar para proporcionar esa ayuda a muchísima gente, pues imaginad si sería todavía más subsidiario. Es decir, esas instituciones de mercado ya es para un grupo pequeño, y Hayek lo que está diciendo es para aquellos que ni siquiera lleguen a ese grupo o que no tengan ayuda por la vía del mercado. ¿Distorsionan los precios? No, porque... Pero si eso ya lo has dicho tú antes, que sí, en parte. O sea, los distorsiona si la condicionalidad no es estricta o si no se enteran de ofertas que surgen. Ahí sí, pero si no, no, porque estás fuera. Si cualquier oferta que te hagan la tienes que aceptar, no hay ninguna distorsión. La distorsión es... te doy una renta para que rechaces ofertas y yo no me entero que tienes esas ofertas, con lo cual tú fuerzas a subidas de renta o oportunidades que existen no se pueden cubrir. Dale. Me obligan. Tiene que tener una Bueno. Y vamos a darle la palabra a Paco. Rápido. Yo creo que tu tesis es acertada en el sentido de que Hayek no defendía lo que Matt Solinsky y otros dicen que defendía. Entonces aquí están tratando ellos de llevar el agua a su molino. Lo primero es que están usando términos anacrónicos, me imagino. Es decir, el término renta básica universal es relativamente moderno. Es decir, y cuando Hayek escribe no usa esa terminología, utiliza otras palabras y explica de manera más o menos consistente o inconsistente, porque en algunos sitios la llama de una manera, en otros de otra, y insiste en la condicionalidad, insiste en la necesidad, y en otros, igual por escribir deprisa la da por supuesta. O sea que ahí Cholinsky y todos los demás la están forzando y ellos mismos casi lo reconocen. En el artículo de Libertarianism dice, ¿Did Hayek support a basic income? Es decir, no pone el universal ni unconditional. Sí, pero... Luego hablan de guaranteed minimum, que tampoco es lo exactamente. Sí, pero basic income en el argot se entiende como renta básica universal. Vale, pero eso. A mí casi me parece más interesante lo flojo que es Hayek en este ámbito. Y es, con lo bueno que es en muchas cosas, yo no sé si hasta de repente empezaba a operar mediante intuiciones suyas o decir, voy a decir cosas que no me hagan demasiado impopular. Dice un párrafo de los suyos que sacan otros autores. No hay ninguna razón por la cual el Estado no debería asistir, tararín, tarará, tará. No hay ninguna razón. Y es lo que decía un poco Noemí antes. No te has molestado en buscar nada. O sea, simplemente estás despachando esto debajo de la alfombra. O sea, no hay ninguna. En otros momentos yo me acuerdo que dice, yo no veo ninguna. Que es una afirmación muy diferente y más honesta. Yo no veo ninguna razón. Igual, un poco más adelante dice, habla de... Ahora os voy a decir, voy a empezar por el final. Sin duda ofende nuestro sentido de justicia. Fíjate que hablar en primera persona del plural. Ofende nuestro sentido de justicia. ¿Ha hecho él alguna investigación de psicología moral? Cero. Que está utilizando las típicas intuiciones que usan ahora los Bleeding Heart Libertarians. Dices, ¿qué es lo que ofende nuestro sentido de justicia? Pues que alguien haya sufrido una gran disminución de su renta después de haber trabajado mucho, esforzarse mucho, pues porque por algún avance tecnológico o algún cambio social, pues pierde la renta. Me preguntan a mí, ¿esto ofende tu sentido de justicia? Nada en absoluto. Y además... obvia otras cosas. Si empezamos a jugar a estas cosas, yo desmonto todo el edificio de Hayek, todo. Porque entonces le pregunto a un socialdemócrata, oye, ¿qué cosas ofenden tu sentido de justicia? Ah, que haya ricos muy ricos y pobres muy pobres. Luego, entonces tenemos que organizar la sociedad conforme a tu sentido de justicia.
Y como no es igual que el mío, entonces, ¿qué moral usamos? Hayek en estos aspectos es flojísimo. Primero porque no hace un desarrollo de filosofía moral y porque a veces está pasando entre la economía, la sociología, la psicología moral y no está claro a qué está jugando. Entonces, a mí lo que me preocupa es que la mayor parte de los Breathing Heart Libertarian se basan en esto y en Rawls, que es casi peor. Bueno, sí, si quieres añadir algún comentario, Juan. No, es decir, sí, desde luego Hayek no hace una fundamentación muy profunda de su filosofía moral. De hecho, al final, todo evolucionista no hace una fundamentación muy profunda. Lo que está diciendo es, esto que he recibido no lo termino de entender del todo y asumo que funciona. Que tiene parte de razón en eso y además la intuición hayekiana ahí es muy importante, de no podemos entender la complejidad de las instituciones que hemos recibido y pretender transformarlas desde cero sería un exceso de racionalismo. Pero es otra parte del trabajo. Fíjate que he ido a estos dos párrafos sí, claro, digo, que están desconectados de todo eso. Claro, digo, pero que él no tiene una fundamentación muy rígida de su filosofía moral. Entonces, al final se evalúa un poco por intuiciones sobre consecuencias cuando intenta introducir cambios en lo existente. Entonces, cuando él plantea un determinado modelo de Estado, plantea un modelo de Estado que no rompa el cosmos, es decir, la evolución, que permita que ese cambio siga operando y con instituciones mínimas que permitan esto. Entonces, lo que dice es, hay determinados bienes que el mercado no provee, como este, y lo tiene que hacer el Estado. Obviamente da muchos saltos lógicos, como no lo provee el mercado, ¿por qué no lo provee el mercado? Lo ha provisto el mercado históricamente, no hace un estudio, por ejemplo, histórico de cómo el mercado históricamente ha resuelto esto. Luego también el salto de, como el mercado no lo provee, lo tiene que hacer el Estado, obviamente es un salto más complicado, pero que tiene cierta lógica dentro de una filosofía consecuencialista. Porque si lo que estás diciendo es, si ya estás legitimando funciones básicas del Estado porque sin esas funciones la sociedad sería un caos o sería un desorden, que eso tampoco lo investiga Hayek, evidentemente, pero si se apoya pues, en ideas de economía del momento que parecen apuntar en esa dirección, pues extender esa misma lógica a otros servicios cercanos, pues tiene sentido desde ese punto de vista, vamos, desde ese prisma filosófico, pero que Hayek no es, o sea, no es un filósofo que desarrolle mucho las bases de su edificio filosófico, eso está claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Ramón. Muchas gracias a todos. Lamento no poderos dar la palabra a todos, pero bueno, lo podéis atacar a la salida. Y os recuerdo que mañana a las 10 volveremos a estar aquí. Es el tercer día, sé que estáis cansados, pero os pido un último esfuerzo. Tenemos Liberación, que es nuestra feria de libros liberales. Entre otros, Juan Ramón va a estar presentando su último libro, pero también va a haber otros autores presentando su libro. Y el viernes la Cena de la Libertad en el Casino. Así. Eso. Tenemos libros descotados por si a alguien le interesa adquirirlos. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos mañana.